Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de artritis reumatoide. Antes que nada quiero hacer hincapié en que hoy, que es 4 de febrero, se reconoce como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad bastante mala, un grupo de enfermedades más bien bastante mala, la cual algunas personas tienen la mala suerte de padecer. Sin embargo, todas aquellas personas que padezcan esta enfermedad o que conozcan a alguien que tenga esta enfermedad, porque seguramente todos conocemos a alguna persona que tiene este terrible padecimiento, debemos siempre brindar nuestro apoyo a aquellas personas que todos los días están luchando para sobrevivir contra el cáncer, ¿de acuerdo? Entonces yo espero que este video les sea de ayuda. No tiene nada que ver con el cáncer, pero bueno, en la formación de los futuros médicos que van algunos de ustedes a ser oncólogos, espero les ayude. Y aquellos que están en el área de la reumatología o de la medicina interna, que ya están rotando en los hospitales y ya tienen una labor con los hospitales, espero que este video les pueda ayudar con el tema de artritis reumatoide. Espero pronto hacer algún video del cáncer, ya que pues es un tema bastante importante, pero este no es el tema del día de hoy. Pero bueno, ya quitándonos un poco este tono un poco negativo, vamos a empezar con el tema de artritis reumatoide. Para empezar, la artritis reumatoide, como vemos en esta imagen, es una enfermedad que va a llevar a la deformidad de los huesos y las articulaciones en caso de no tratarse. Es una enfermedad de origen autoinmune y cabe señalar que es una enfermedad sistémica. Aunque la manifestación más común e incluso el nombre de la enfermedad se relaciona con una inflamación de las articulaciones o de la cápsula sinovial de las articulaciones, esta enfermedad tiene más allá que esto y vamos a analizar muy bien cuáles son las manifestaciones tanto articulares como extraarticulares, las cuales muchas veces no son conocidas, pero voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible, pero que quede bien claro cuáles son las manifestaciones más importantes de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Para empezar, como les dije, es una enfermedad de tipo inflamatorio, es una artritis inflamatoria y es mucho más frecuente en mujeres. Es seguramente la segunda causa más común de consulta al reumatólogo después de la osteoartritis. Afecta al 1% de la población y el pico de incidencia está entre los 30 y los 50 años. Afecta, como les decía, más comúnmente a mujeres que a hombres en una relación de tipo 3:1. Y aunque no se conoce bien la causa, se han encontrado varias cosas que podrían precipitar esto, como por ejemplo enfermedades virales, condiciones ambientales, pero también se ha asociado alguna predisposición familiar en el locus del HLA-DR4, en el complejo de histocompatibilidad de tipo 2, ¿de acuerdo? Y también se ha encontrado en el motivo QKRAA, del cual no voy a entrar mucho en detalle, ya que no es necesidad para el médico general conocer esto. Aquí vemos una tabla un poco ya antigua, de los años 60 a los 90. Vemos la incidencia de la artritis reumatoide. Esta tabla está hecha con los criterios anteriores, que estaban más o menos en finales del siglo XX. Y vemos cómo la frecuencia en mujeres de la enfermedad es más común. Vemos cómo incluso en 1960 alcanza un pico. Probablemente este pico sea porque fue en su momento sobrevalorada, o sea, se hacían más diagnósticos de los que realmente eran. Y vemos cómo la curva en hombres es mucho menor su frecuencia. Vemos que a nivel de Estados Unidos en 1960 el pico de incidencia en hombres andaba más o menos en un 50 casos por 100,000 y en 1990 más o menos anda por los 35, casi llegando a 40 casos por cada 100,000 personas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser la presentación clínica? La presentación clínica más común y la cual nos va a referir al paciente es poliartritis. El paciente va a llegar y te va a decir: doctor, me duelen mucho las articulaciones.
Y cuando tú le preguntas más ahondadamente en el tema, te va a decir que se fueron agregando el dolor articular, aunque muchas veces el paciente no se da cuenta de esto y solamente te refiere que le duelen las articulaciones en gran número. Generalmente tiene un patrón simétrico, que esto no es diagnóstico, pero es bastante característico. Las articulaciones más comúnmente afectadas van a ser la del carpo, es decir, la articulación de la muñeca en un término convencional, la metacarpofalángica y la interfalángica proximal. Otras articulaciones menos frecuentemente afectadas son el hombro, el codo, la cadera, rodillas, tobillos y también las articulaciones que están en los pies pueden ser afectadas. La articulación atlantoaxoidea es un tema bastante especial, ya que puede llegar a haber luxación de esta articulación y causar una mielopatía. Lo vamos a ver más adelante en una radiografía esto, ¿de acuerdo? Ahora, artritis inflamatoria. Perdón, estaba tomando agua porque tengo un poquito reseca la garganta. Artritis inflamatoria. Como les digo, la artritis inflamatoria se va a caracterizar no solamente por el dolor articular, también va a tener fatiga, fiebre, pérdida de peso, artralgia, datos de inflamación como calor, rubor, dolor, aumento de volumen y pérdida de la función, además de una rigidez matutina en la que el paciente refiere que en la mañana amanece como, en términos coloquiales, engarrotado. No se puede mover, muchos pacientes ni siquiera se pueden parar de la cama y hasta que empiezan a mover un poco las articulaciones conforme van pudiendo, van mejorando la movilidad y la rigidez se va yendo. Y esto puede ser incluso de 1 hora para que el paciente en la mañana se pueda despertar y levantarse de la cama. También algunos pacientes refieren que colocando un poco de agua caliente en sus articulaciones mejora la sintomatología. Y bueno, aquí tenemos el caso de una artritis reumatoide apenas incipiente, o sea que apenas va iniciando, en la cual el paciente refirió rigidez matutina, refirió que sentir las articulaciones como sensibles. Y ya la exploración física o incluso la inspección, si ustedes han visto las articulaciones o si ustedes mismos ven ahorita que también se olvidó sus articulaciones, van a ver que esas articulaciones que les muestro en la imagen están aumentadas de volumen. Además, si las llegáramos a tocar, estarían sensibles y se sentirían los datos clínicos de inflamación, que en la semiología reumatológica se conoce como flogosis, los datos de inflamación de una articulación, los datos clínicos. Ahora, aquí tenemos enfermedad ya más avanzada, enfermedad que ya causó deformidad. Aquí vemos las dos formas de deformidad en el dedo, que puede ser tanto la deformidad de boutonniere o del botonero y la deformidad en forma de cuello de cisne. Bueno, se parecen los aves, ¿no? Al final cuando pero es cuello de cisne. Ahora, aquí vemos en la imagen de arriba la deformidad de boutonniere, en la cual hay una hiperflexión de la articulación interfalángica proximal y hay una hiperextensión de la interfalángica distal. Vemos como la articulación interfalángica proximal se ve un poquito, muchito deformada. Vemos cómo está hiperflexionada, ¿de acuerdo? Y en la otra imagen que vemos la deformidad en cuello de cisne, pasa lo contrario, es una hiperflexión en la interfalángica proximal, una hiperextensión en la interfalángica proximal y una hiperflexión en la interfalángica distal. Esto es más común, de hecho la deformidad en cuello de cisne se podría decir que es un poco más común que la deformidad de boutonniere. Y como dato curioso, se llama deformidad de boutonniere, ya que antes las personas que se dedicaban a trabajar con los botones, por alguna extraña razón, terminaban con este tipo de deformidad. Ahora, aquí vemos una imagen de cómo los dedos de la mano en un paciente con artritis reumatoide ya tienen una desviación de tipo ulnar y el carpo tiene una desviación de tipo radial.
Esto es bastante común verlo, incluso se puede ver en la radiografía. A ver si al rato les puse una imagen sobre esto, no estoy tan seguro. Pero bueno, sigamos. También puede llegar a ocurrir una subluxación del carpo en la enfermedad severa. Y esto puede ser asociado a una tendosinovitis de los extensores e incluso una ruptura de los tendones extensores. Aquí vemos la imagen que les decía hace rato de la subluxación atlantoaxoidea. Recordemos que el atlas es la articulación, la vértebra C1 y el axis es la articulación C2. El axis tiene su proceso odontoides, el cual se articula por medio de una articulación de tipo pivote o articulación trocoide con el atlas, y de esa manera podemos rotar la cabeza. En un paciente con artritis reumatoide esta articulación queda bastante inestable, incluso se puede luxar. Aquí vemos en la imagen, a nivel, enfóquense donde están las flechas negras, vemos como el diente está mal colocado a nivel del atlas, ¿de acuerdo? Esto es importante, ya que a la hora de intubar a un paciente con artritis reumatoide hay que considerar esto, ya que en la intubación, recordemos, se hace una extensión de la cabeza y si no hay una estabilidad de esta articulación, pues podemos dejar al paciente con alguna enfermedad grave por compresión medular e incluso la muerte. Ahora, como les dije, la artritis reumatoide es una enfermedad de tipo sistémica. Es una enfermedad que afecta a diferentes regiones provocada por el mismo proceso inflamatorio. Y no solamente se centra en las articulaciones. De hecho, por ejemplo, la pericarditis se ha llegado a presentar hasta en el 10.9% de pacientes con artritis reumatoide. También la pleuritis puede llegar a ser común, la vasculitis, la neuropatía asociada a vasculitis, el síndrome de Felty, que al rato vamos a ver qué es, escleritis, epiescleritis, glomerulonefritis, amiloidosis, un síndrome de Sjögren secundario, que el síndrome de Sjögren secundario por sí mismo te predispone a un linfoma no Hodgkin de tipo de células marginales, que al inicio puede ser de no tan mal pronóstico, pero si el linfoma se transforma en un linfoma difuso de células B, se vuelve de mal pronóstico. De hecho, tengo una presentación de linfoma no Hodgkin, espero subirla pronto para que vean, es una presentación que me gusta bastante. Luego tenemos la fibrosis pulmonar, la bronquiolitis obliterante y los nódulos reumatoideos subcutáneos, que incluso se llegan a pensar en el 40% de pacientes. Esto es la verdad sorprendente. Aquí vemos cómo cuando empiezan a manifestarse los problemas extraarticulares de la AR, que es la artritis reumatoide, empieza a disminuir la supervivencia de ser un 100% cuando era el inicio de la enfermedad, y cuando empieza a manifestar las cosas extraarticulares, vemos en la grafiquita azul cómo la tasa de supervivencia disminuye a un menor tiempo que en población general. Esto es bastante importante. Con respecto a los nódulos reumatoides, estos nódulos reumatoides van a ser acumulaciones de tejido inflamatorio, incluso ya granulomatoso, que aparecen en superficies extensoras y puntos de presión, como por ejemplo la fosa olecraneana, que es a nivel del codo en su cara posterior, y el tendón de Aquiles. El 25% de pacientes con artritis reumatoide llega a presentar nódulos reumatoides, aunque por ejemplo en el libro anterior que les mencioné, en la bibliografía de reumatología, encontramos que hasta incluso el 40% de pacientes con AR pueden llegar a presentar nódulos reumatoides, así que quédense con la idea que entre un 25 y 40% pueden llegar a presentarlos. Se asocia a un factor reumatoide positivo. Es más frecuente, entonces, si tenemos factor reumatoide positivo, encontrar nódulos reumatoides. Ahorita vamos a explicar qué es el factor reumatoide. Y el metotrexato, que es el tratamiento para la artritis reumatoide, puede llegar incluso a empeorar los nódulos reumatoides, y esto se vuelve un problema. Aquí vemos en la imagen de hasta arriba una biopsia excisional de un nódulo reumatoide. Vemos cómo tiene necrosis alrededor. Esa necrosis se debió a todo el proceso inflamatorio que está ocurriendo. En la imagen de la derecha, de hecho, vemos cómo se alcanza a ver tejido de tipo granulomatoso. No se alcanza muy bien a distinguir por el mismo proceso de cicatrización central de los granulomas.
Y hasta abajo vemos lo que correspondería a la imagen clínica de este nódulo reumatoide en las superficies extensoras. También, como les mencionaba, puede haber involucro pulmonar, generalmente por derrames de tipo pleural, y incluso pueden aparecer nódulos reumatoides en uno o varios sitios, e incluso en ambos pulmones, que pueden llegar a confundirse con cavernas e incluso con masas. Y esto pues no es nada bueno, ya que trae un peor pronóstico y una peor sobrevida. Aquí vemos la imagen de otras complicaciones, que son la neumonitis difusa intersticial con alveolitis esclerosante, y la neumonitis intersticial, donde se observan un infiltrado de tipo T, de células T CD4 positivas. También, como la laringe está compuesta por cartílago, también puede ser afectada y provocar edema laringio, y por tanto problemas a la hora de ventilar. Y de hecho es bastante raro, pero también puede llegar a morir un paciente por compresión a nivel de la laringe, y obviamente el paciente pues deja de respirar. Aquí vemos otra complicación de la artritis reumatoide, que es la pericarditis de tipo constrictiva, en la cual alrededor en el pericardio se alcanza a ver en la resonancia un infiltrado de tipo denso, de color blanco, que pueden ver ahí, y además se alcanza a ver un poco líquido. Sin embargo, en esta imagen predomina ya la fibrosis pericárdica, que incluso, por ejemplo, habría que distinguirla de una tuberculosis pericárdica, que también puede afectar de esta manera. Sin embargo, hay que contextualizar al paciente. Y a la derecha vemos ya una autopsia, un estudio patológico del corazón. Vemos como la pared está fibrosada y ya no se ve del color rojo que normalmente vemos el corazón. Ahora, las manifestaciones oculares. Una es la epiescleritis, que se asocia a un menor daño que la escleritis. En orden de profundidad va conjuntiva, epiesclera y esclera. Entre más profundo entre, más daño causa. La epiescleritis generalmente no lleva complicaciones y se inicia un tratamiento con prednisona ocular, y el paciente se puede beneficiar incluso del tratamiento mismo para la artritis reumatoide. En la imagen de la derecha vemos una queratólisis central y perforación corneal. Esta colágena que está presente en la córnea, en las diferentes capas, principalmente en la membrana de Descemet, puede estar afectada en la artritis reumatoide y por tanto hacerse como más dura, y a su vez corre el bastante riesgo de perforarse. También la escleromalacia puede estar presente en un paciente con artritis reumatoide, e incluso una úlcera por el mismo proceso inflamatorio. Aunque también hay que distinguir que, por ejemplo, un Sjögren secundario a artritis reumatoide puede llevar a un ojo seco, que también puede llegar a ulcerarse, así que hay que tener cuidado en el diagnóstico diferencial. Aquí vemos una imagen de una radiografía de una artritis reumatoide temprana. Vemos cómo ya se están empezando a borrar un poco los huesos del carpo, ya no se alcanzan a distinguir bien. Y en algunas zonas, como por ejemplo en la segunda falange, en el segundo metatarso, vemos ya algunas zonas de erosión. También en el tercero y en el cuarto se alcanzan a ver algunas zonas de erosión. Y a la derecha tenemos una imagen de una artritis reumatoide ya más avanzada. Ya se alcanza a distinguir muy poco los huesos del carpo. Y además vemos algunos datos de erosiones en los metacarpos, ya más pronunciada que en la imagen anterior. Ahora, con respecto al síndrome de Felty, es otra manifestación extraarticular que se caracteriza por tres cosas: artritis reumatoide, neutropenia y esplenomegalia. Ahora, con respecto a los criterios de clasificación del American College of Rheumatology, nos habla que estos criterios son de 2010 y nos hablan de que en un paciente tenemos que puntuar de acuerdo a los datos clínicos que presenta. Si presenta una alteración en una articulación mediana o grande, solamente en una se le da un score de 0, un puntaje 0.
2 a 10 articulaciones grandes afectadas se le da un score de 1. 1 a 3 articulaciones afectadas pequeñas se le da un puntaje de 2. 4 a 10 se le da un puntaje de 3. Y más de 10 es un score de 5. Más de 10 articulaciones pequeñas, que serían pues las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas principalmente. La serología también es considerada en estos criterios de clasificación. Ojo, criterios de clasificación, no de diagnóstico. El diagnóstico muchas veces pues la verdad se tendría que hacer, por ejemplo, con una artrocentesis más los criterios clínicos. Entonces, pero la verdad, la artritis reumatoide rara vez se pica, ya que es una enfermedad poliarticular. Recordemos que solamente las enfermedades monoarticulares generalmente son las que se pican para artrocentesis. Pero bueno, regresando al tema, los criterios serológicos van a ser el factor reumatoide y los anticuerpos cíclicos citrulinados, que son unos anticuerpos bastante sensibles y con una especificidad un poquito alta de artritis reumatoide. La sensibilidad andará como en un 60% en el factor reumatoide y la especificidad en un 70%. Y en los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado, la sensibilidad andará por un 70% y la especificidad por un 85-90%. Entonces, si los dos son negativos, el score es de 0. Si el factor reumatoide o los péptidos cíclicos son negativos o no, ligeramente positivos, se da un score de 2. Y si son altamente positivos, se da un score de 3. También medimos las proteínas de fase aguda, que son la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. En inglés es ESR. También son opciones para medir el proceso inflamatorio. Si no son normales, se da un score de 1. Y si son anormales, se da un score de... Si son normales, se da un score de 0. Y si son anormales, se da un score de 1. Y también la duración de los síntomas. Si es menor de 6 semanas, se da un score de 0. Y si es mayor o igual a 6 semanas, se da un score de 1. Ya después de que vimos cuántos puntos cumple nuestro paciente, con más de 6 lo podemos clasificar como artritis reumatoide. ¿De acuerdo? Ahora, para hacer la diferencia con la osteoartritis, vemos que la osteoartritis principalmente va a afectar, por ejemplo, a las articulaciones de tipo distal, a las interfalángicas distales. También va a afectar articulaciones grandes como cadera y rodilla, en principio, a diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que al inicio generalmente tiende por afectar articulaciones de tipo pequeño y de tipo proximal, por ejemplo, las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas. Algo que se me olvidó mencionar del factor reumatoide es que también ayuda de que si es positivo, además de los péptidos cíclicos citrulinados, eso conlleva un mayor riesgo de enfermedad de tipo erosivo, o sea, una artritis reumatoide más agresiva. Y bueno, ya para terminar, el tratamiento. El tratamiento podemos dividirlo en dos: el tratamiento sintomático, que generalmente son AINES, aunque podríamos intentar, por ejemplo, paracetamol, ya que va a ser un tratamiento a largo plazo, un tratamiento que va a durar un buen rato. Y el tratamiento que es modificante de la enfermedad, del desenlace de la enfermedad. Si no queremos llegar a las articulaciones todas deformadas que les enseñé al principio, tenemos que empezar a utilizar estos medicamentos. Como médico general, tal vez si hay un reumatólogo en el hospital, pues podemos referir al paciente, pero sin embargo, si estamos en un lugar donde no contamos con un reumatólogo, pues podemos iniciar el tratamiento, obviamente con mucho cuidado, ya que se utilizan fármacos que son tal vez un poco agresivos. Para empezar, aquí no viene, pero la prednisona se puede utilizar a una dosis de 5 a 10 miligramos inicialmente para bajar la enfermedad, es decir, apagar la enfermedad durante su etapa inicial y durante su etapa erosiva y durante su etapa más sintomática. Y esta prednisona vamos a ir disminuyendo la dosis. Recordemos que la prednisona puede tener efectos adversos: alteración de los niveles de glucosa, alteración de los niveles de lípidos, obesidad, puede traer osteoporosis, necrosis avascular. Entonces hay que tener bastante cuidado con el uso de los esteroides. Ahora, con respecto a la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un antimalárico que empezó a verse su efecto sobre la artritis reumatoide. Esta hidroxicloroquina tiene muy buen efecto al inicio de la enfermedad, aunque algunos efectos adversos que puede presentar son náusea, un rash cutáneo y un daño retinal. Por el riesgo de daño retinal, aunque es raro, se debe mandar al oftalmólogo cada 6 o 12 meses.
Generalmente se termina haciendo cada año por la falta de recursos, aunque bueno, en un mundo ideal se tendría que hacer cada 6 meses. La sulfasalacina. La sulfasalacina también se usa en enfermedad de tipo inicial. Puede causar con efectos adversos náusea, hepatitis, enfermedad renal, anemia hemolítica por deficiencia de glucosa y fosfatasa, mielosupresión y oligospermia. Inicialmente se deben de tomar pruebas de función de tipo hepática. Se deben de tomar una biometría hemática, creatinina, y cada 2 o 3 meses valorar más o menos cómo va, ¿de acuerdo? Ahora el metotrexate. El metotrexate generalmente es el fármaco con el que iniciamos tratamiento, una dosis más o menos de 7.5 miligramos a 15 miligramos por semana, y recordemos que siempre suplementando con folatos, ya que el metotrexate inhibe la vía de los folatos, entonces es muy importante sustituir con ácido fólico. Algunos efectos adversos son estomatitis, náusea, diarrea, hepatitis, fibrosis hepática, mielosupresión, neumonitis intersticial, y como les dije requiere suplementación con folato, además de omeprazol, ya que este fármaco precisamente cae muy pesado a los pacientes. Como supervisión del fármaco hay que tomar niveles de creatinina, función hepático, una BH, y generalmente cada 2 o 3 meses valorar estos parámetros. Ahora, los inhibidores de TNF como adalimumab, etanercept, infliximab también pueden ser utilizados. Sin embargo, pues son fármacos mucho más caros y generalmente son fármacos de segunda opción. Y como son fármacos que actúan a nivel del sistema inmune, hay que tener como una línea de base, un PPD, para corroborar si el paciente ya estuvo expuesto a tuberculosis y en caso de no estarlo, documentar cuando lo está. Además, me faltó mencionar la leflunomida, que es un tratamiento alternativo al metotrexate, puede causar estomatitis, náusea, diarrea, hepatitis, mielosupresión y efectos teratogénicos. Hay que tomar pruebas de función hepática y una BH cada 2 o 3 meses también. Por ejemplo, los fármacos como la hidroxicloroquina o la prednisona pueden ser llegados a utilizar en el embarazo. Sin embargo, es siempre recomendable acudir con el ginecólogo para que modifique el tratamiento de la artritis reumatoide en caso de que usted la tenga. Ahora, la anakinra es un antagonista del receptor de interleucina 1 que ha estado asociado a la fisiopatología de la enfermedad. Es un fármaco muy caro que solo se los quiero mencionar, igual el abatacept, pero el abatacept solamente inactiva las células T. Ahora, el rituximab, este es un fármaco que la verdad se ha usado mucho últimamente en la reumatología, ya que es un fármaco que no se ha visto tantos efectos adversos. Sin embargo, pues no sabemos si es porque no se estudia lo suficiente o porque realmente sea un muy buen fármaco, así que también puede ser utilizado como de los últimos recursos para prevenir el desarrollo de una enfermedad más grave. Y bueno, creo que eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse y denle like. Espero que pronto nos veamos. Intentaré, como les digo, subir videos más seguido. Y bueno, he tomado en cuenta bastantes opiniones de ustedes acerca de la música, del tono de voz, e intentamos siempre mejorar el contenido y la calidad de los videos para que ustedes puedan utilizarlos en su estudio y no tengan ningún problema. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Espero seguir subiendo videos de reumatología. La verdad es un tema bastante interesante y que merece una atención bastante importante, ya que a veces se olvida demasiado. Y de hecho la Facultad de Medicina de la UNAM en México solamente lo acaba de agregar en el 2010 la materia de reumatología. Antes no se llevaba, entonces llegaban a la residencia de medicina interna y pues obviamente los residentes tenían muchísimas broncas. Pero bueno, por suerte ya se agregó al programa y espero que este video les ayude. Les mando un saludo a los alumnos de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico, que también ya supe que ya regresaron a clases, y espero que le echen todas las ganas posibles y nos andaremos viendo pronto, ¿de acuerdo? Saludos.